Como es nuestro programa, vamos a continuar en esta mañana con el mensaje de las 5 solas. No sé cuántos de ustedes se acuerdan cuáles son los que ya hemos pasado. Solo Escritura, solo Cristo. Solo la Escritura Solo Cristo. y solo Cristo. Y hoy nos corresponde solo la gracia. Solamente la gracia. Qué emotivo y hermoso es este himno que cantamos acerca de la gracia de nuestro Señor, ¿cierto? Sublime gracia, porque realmente la gracia de Cristo es sublime por el regalo precioso y maravilloso que Él nos dio de la salvación, de la vida eterna. Y en esta tercera tesis de la Reforma del siglo XVI, encontramos nosotros el enunciado de ella, en que los reformadores, no fue Lutero, no fue Calvino, fue los siguientes hermanos reformadores del siglo XVI los que fueron elaborando estas 5 solas. Y ellos dejaron estampado esta declaración que dura y vive y vibra hasta el día de hoy. Y lo hará por los siglos hasta la venida de nuestro Señor y por la eternidad. Porque cuando estemos en el cielo vamos a honrar y glorificar a nuestro Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque por su gracia es que vamos a estar en su presencia. Miren, me llamó tanto la atención ahora en la lectura bíblica, lo he leído no sé cuántas veces en mi vida, pero hoy me resonó fuerte como una trompeta de esta lectura que hicimos en Efesios capítulo 2. Si ustedes toman su Biblia y pueden leer el versículo 6, dice: y juntamente con Él nos resucitó. No dice nos resucitará, sino que dice nos resucitó. ¿Por qué? Porque el apóstol hace de esto una realidad. Porque ya vivimos, ya estamos vivos en Cristo Jesús nuestro Señor. No estamos muertos. Él resucitará, será algo físico del futuro cuando venga el Señor y levante y abra los sepulcros y todos nos levantemos para recibir un cuerpo nuevo, perfeccionado, y nuestro espíritu se una al cuerpo. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo, y juntamente con Él nos resucitó. Lo hace como una cosa ya hecha. Entonces, hermanos, qué motivo más grande para glorificar a nuestro Dios, porque a pesar de nuestros pecados, de nuestras faltas, porque a pesar de todo lo malo que hacemos, a pesar de todo eso, Él ya nos resucitó desde el momento en que creímos en Cristo Jesús. Estamos vivos y vivos para Dios. No es algo que vendrá en el futuro. Y asimismo, dice, continúa el versículo 6, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ay, hermano, decimos que nuestros hermanos pentecostales levantan las manos y dan gloria a Dios, ¿cierto? Pero dan deseo de levantar las manos y decir gloria a Dios por este regalo tan grande y tan maravilloso. Consideremos este pasaje. Cosas que ya han sido hechas por el Señor, para ti y para mí. Él ya las hizo, no son futuras, no vendrán después. Él ya nos dio vida. Qué grande y maravilloso es nuestro Señor. Y cuán verdaderas son sus promesas y cuán ciertas.
En este enunciado decía de la sola gracia. Los reformadores hablaron de ella como la única fuente de nuestra salvación. No hay otra, no hay ninguna otra. Solamente la gracia de Cristo. La gracia de Cristo se fijó en cada uno de nosotros, los que estamos aquí. Y por gracia somos salvos, por la fe que hemos tenido en Él. Ni siquiera la hemos tenido nosotros. Fue el Señor el que la puso en nosotros. Dice este enunciado: reafirmamos que por la salvación somos rescatados de la ira de Dios, solamente por su gracia. ¿Qué es lo que es una gracia? Un regalo, ¿verdad? Un don. Algo que nos agrada, que nos gusta, solamente por su gracia. El trabajo sobrenatural del Espíritu Santo es el que nos trae a Cristo a través de liberarnos de nuestra esclavitud del pecado y resucitarnos de la muerte espiritual a la vida espiritual. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por la gracia de Cristo resucitamos de ella para tener vida. Y tener vida en abundancia. Negamos que la salvación sea de alguna manera el resultado del trabajo humano, de los métodos humanos, de las técnicas o estrategias por sí mismas, porque éstas no pueden producir esta transformación. Son útiles para que nosotros trabajemos de acuerdo a esos parámetros, pero hasta allí no más. Lo que produce la transformación de nuestra vida es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nunca perdamos de vista la gracia de nuestro Señor. Por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo. ¿Qué significa la palabra gracia? Entre varias acepciones, una de ellas dice, es un don gratuito de Dios que eleva sobrenaturalmente a la criatura racional en orden a la bienaventuranza eterna. Un poco técnica la explicación, pero eso es lo que tiene. La gracia es eso, un regalo de Dios, un regalo gratuito de Dios, que no tenemos que pagarlo, que no podemos pagarlo, no tenemos con qué pagarlo. Y por eso el Señor dice aquí en su palabra, y repito los versículos 6 al 10, que hemos estado ya leyendo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Miren, ¿lo mereces, hermano? ¿Lo mereces, hermana? ¿Lo merezco yo? No, de ninguna manera, ¿verdad? Pero Él preparó todo esto en su bondad para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. No por nosotros mismos. Y remacha esta idea, porque por gracia, por amor, por buena voluntad de Dios, por regalo de Dios, por gracia, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, don, regalo, obsequio inmerecido de Dios para con nosotros. Vamos a orar. Señor nuestro, te damos gracias porque en este momento podemos tratar acerca de la gracia de tu Hijo Jesucristo, que vino a esta tierra para darnos vida, viéndonos perdidos, viéndonos, Señor, desenvolvernos en el pecado, el que
hasta este momento siempre trata de derrotarnos y de vencer en nuestra voluntad. Pero te damos gracias porque por Cristo Jesús somos salvos a través de ese regalo precioso que Él nos hizo al morir en la cruz por mí, por cada uno de mis hermanos, por cada uno de aquellos, Señor, que tú en tu bondad, en tu misericordia, habías separado desde antes de la fundación del mundo para vida eterna. Y por eso alabamos y glorificamos el santo nombre tuyo. Porque tú eres bueno. Porque tú, Señor, nos amas. Porque tú nos guías y nos diriges. Guíanos ahora, Señor, al meditar en tu palabra y que la gracia tuya sea sobre nosotros cada día, hasta el fin del mundo. Hasta cuando tú, Señor, en tu bondad quieras sacarnos de aquí y llevarnos a tu presencia, a pesar de nuestra maldad. Gracias a ti, Señor, y que tu nombre sea alabado y glorificado en todo tiempo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. En el Antiguo Testamento se halla la gran bondad de Dios, que ama al pecador y anhela no su muerte, sino su conversión y que viva. Leíamos ahí en el profeta Ezequiel, el capítulo 33, que leyó nuestro hermano, bueno, que leímos todos juntos, ¿no? 33:11. Las palabras de Jehová, las palabras de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios allí, en ese versículo? No quiero la muerte del impío, no quiero la muerte del pecador. No quiero que los pecadores mueran, sino que se vuelva el impío o pecador de su camino y que viva. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y por eso envió a Cristo Jesús, su Hijo, para que nosotros pudiéramos acceder a esa vida eterna. Sobre la base de la ley, el hombre puede ser justificado solo por las obras, y ello es imposible. Hemos estado estudiando los días jueves acerca de este punto, porque leemos en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Si yo quiero salvarme por cumplir una ley perfecta que Dios hizo, 10 mandamientos, 10, solo 10 mandamientos, y yo me esfuerce por cumplirlo, lo cual me es imposible por la naturaleza de mi ser, de mi vida, de mi persona. No puedo cumplirla, porque está escrito eso. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así que si de los 10 mandamientos de la ley de Dios infringimos uno y nos quedan 9, no nos sirven de nada. No nos sirven para nada. No señalan nuestro futuro en la eternidad al lado de Dios, sino que señalan nuestro futuro en la eternidad, en la condenación del infierno. Porque no podemos cumplirlo. Por ser una ley perfecta dada por Dios, no podemos vivir bajo ella. Entonces, la purificación simbólica del pecado era hecha por la sangre de los toros y becerros que eran sacrificados, tipificando la muerte de Cristo. Lo vimos esto cuando estuvimos tratando el libro, la epístola a los Hebreos, el capítulo 9. Entonces, esto nos deja a nosotros en una situación muy complicada y difícil. No podemos acceder a la gloria de Dios cumpliendo una ley dictada por Dios, porque es perfecta. Y como nosotros somos imperfectos, no la podemos hacer. No podemos vivir bajo ella, no la podemos cumplir. La Biblia
es clara al presentar el mensaje de la gracia de Dios. Dice en Tito capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Fue dada una ley para el pueblo de Israel. El pueblo no la pudo cumplir, nosotros no podemos cumplirla. Pero Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres por su gracia, por su amor, por su regalo, por su bondad. Porque viéndonos Dios a nosotros perdidos, Él preparó el camino para que nosotros pudiéramos ser salvos. La salvación solo resulta de la gracia inmerecida. No la merecemos. Y de la obra de Dios. Es un regalo de Dios. El hombre no puede hacer nada para obtenerlo. No podemos hacerlo por medio de nuestras obras. Nuestras obras son imperfectas. Nuestras obras son vanas. Nuestras obras son incapaces de llevarnos a Dios. Las obras que hacemos son resultado de nuestra fe, resultado de nuestra salvación. Pero no podemos hacer obra nosotros pensando en agradar a Dios para que Él nos perdone de nuestros pecados. Las obras no nos sirven para justificarnos ante Dios de ninguna manera. Dios hace todo por sí mismo. La salvación no depende de ningún trabajo humano. Por más que nos esforcemos, por más que tratemos de despojarnos de ese viejo hombre, nosotros con nuestra justicia no podemos. De ninguna manera. Los seres humanos están muertos espiritualmente y son incapaces de cooperar con Dios en la salvación. Hay algunos que enseñan eso, que nosotros tenemos que ayudarle a Dios para nuestra salvación. ¿Y cómo le ayudamos a Dios? Portándonos bien, siendo ejemplo, siendo buenos ciudadanos, agradando a la gente. No. No podemos ayudar a Dios de ninguna manera. No tenemos facultades para hacerlo. Ni fuerza, ni la iniciativa, ni el deseo, ni el interés. No podemos cooperar con Dios en la salvación de nuestra vida. Porque Dios lleva a cabo todo por su gracia, por su amor. Si a mí me salvó, es por su gracia. No por ser quien soy, no por llevar el nombre que llevo, ni por tener la preparación que tengo. Por nada de lo que tengo ni de lo que soy. Solamente por su gracia. E igual te sucede a ti, hermana y hermano. Solamente por su gracia, por su amor. Romanos 3, versículos 23 y 24 dice: por cuanto todos pecaron, todos, no dice por cuanto algunos, por cuanto la mayoría, por cuanto casi todos, sino que es enfático al decir por cuanto todos pecaron. Y cuando decimos todos, está incluida toda la raza humana, desde Adán hasta el bebecito que en este segundo está naciendo en algún lugar del mundo, y los que vendrán. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos, fuera de la gloria de Dios. No tienen lugar a mi lado. No tienen entrada en mi gloria. Por cuanto todos pecaron, destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia.
por ese amor que nosotros no podemos comprender, a pesar de que lo tenemos, no lo podemos comprender. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Qué palabras más sublimes, qué palabras más fuertes, más grandes que tenemos aquí en la palabra de Dios. Entonces esto nos lleva a pensar que la gracia salvadora de Dios resplandece en la cruz. En la cruz. Tuvimos una conferencia de Sofemna hace algún par de años atrás, allá en La Calera. Me tocó predicar justamente en esa ocasión. Y una hermana invitó a una amiga. Y la amiga, cuando entró al templo, miró al frente y le dijo a la hermana que le había invitado: oye, esa cruz está mala. Sí, le dijo ella, ¿por qué? No está en Jesús. Entonces ella le empezó a explicar y después le dijo: escucha la predicación. ¿Por qué no está Jesús allí? Porque Él descendió victorioso de esa cruz. Sí, fue sepultado, pero se levantó victorioso de esa sepultura para darnos vida a nosotros, a los que hemos creído en su sacrificio. Qué grandioso y maravilloso, ¿verdad? La redención que es en Cristo Jesús. Entonces la gracia salvadora, decía, de Dios resplandece en esa cruz. No es que nosotros la tengamos como un símbolo sagrado, que no la podemos tocar porque nos va a pasar algo, que no podemos hacer nada con esa cruz. No, esto es solamente madera. No tiene ningún poder, pero representa un poder grande y sublime y maravilloso de la sublime gracia de nuestro Señor Jesucristo. No adoramos la cruz, adoramos a quien estuvo en esa cruz. Adoramos a nuestro Señor Jesucristo por habernos dado vida y vida abundante, que desde ya la gozamos, hermanos. Porque a pesar de todos estos tristes sucesos que nos atacan cada cierto tiempo en nuestra vida diaria, como han sido estos 2 o 3 días últimos, nosotros seguimos esperando, confiados y seguros de la victoria final del creyente en Cristo Jesús, nuestro Señor, por su gracia, por su amor. La sola venida de Cristo a la tierra no era suficiente. No era suficiente que Dios hubiera dicho: pobrecitos los hombres, voy a mandar a mi Hijo para que los redima, para que los salve. Y enviar a su Hijo, nacido en el pesebre, en Belén, toda la información que la Escritura nos da acerca de su nacimiento y haber vivido entre los hombres. No era solamente eso, no bastaba solamente eso. La gracia no es un mero efecto de la misericordia de Dios. Su santidad y justicia tenían que ser satisfechas al mismo tiempo que su amor. Y así como en el Antiguo Testamento tenían que ser sacrificados los carneros y los becerros para pagar los pecados del pueblo, el Hijo de Dios tuvo que ser sacrificado también para pagar nuestros pecados, para pagar la culpa de tu pecado y de mi pecado. Para esto fue preciso el sacrificio expiatorio de Cristo en el Calvario. Y Jesús descendió para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, dice Hebreos 2:9. Por la gracia de Dios, gustase. Qué gusto más
Extraño, ¿verdad? Una muerte tan atroz, tan terrible. ¿Saben por qué fue atroz la muerte de Cristo para Él? Porque como Cristo no pecó, se mantuvo sin pecado, su sistema nervioso era perfecto. Como nosotros hacemos el mal, como nosotros pecamos, nuestro sistema nervioso, nuestra conciencia se va embotando cada vez más y más y más, y puede llegar el momento en que nosotros tomemos un objeto y lo guardemos para nosotros, y qué bonito, total ahí no sirve mucho, lo voy a guardar para mí. Pero se nos olvida decir que eso es un robo el que estamos haciendo, porque nuestro pecado embota nuestra conciencia. Pero Cristo cuando fue a la cruz fue sin ningún pecado. Sin ningún pecado. Por lo tanto, su sufrimiento físico fue inmensamente más grande que el sufrimiento que nosotros hubiéramos tenido en las mismas condiciones puesto en una cruz. Inmensamente superior. Y lo hizo por ti y por mí. Qué maravillosa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios solo puede ser recibida por la fe. Solamente. No hay otro medio. Por eso dice la Escritura, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solamente por la fe. No podemos pagar nada. No es necesario pagar nada. Solamente por la fe. Pero que esa fe, que esa gracia que Cristo nos dio a nosotros, hermanos, que sirva para vivir en santidad aquí en la tierra. Porque las buenas obras no nos pueden hacer salvo a nadie. Dios salva a los que ponen su fe en la obra de Cristo. Al mismo tiempo, la verdadera fe salvadora siempre va acompañada de y evidenciada por una vida de buenas obras. Tú no puedes hacer buenas obras para salvarte, pero eres salvo para vivir en buenas obras, que Dios preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Se fijan la idea de este versículo? Las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Un camino preparado por Dios de buenas obras. ¿Para qué? Para que nosotros nos pongamos en ese camino y empecemos a andar, a caminar, a seguir, a vivir en ese camino de buenas obras. Y las buenas obras no son simplemente darle una moneda a un mendigo, darle un pedazo de pan al que viene a tocar el timbre cada día acá al templo. Las buenas obras son vivir santa y píamente para el Señor. Para que otros vean en ti, en mí, el ejemplo de lo que ha hecho el Evangelio en nuestros corazones. Los reformadores decían, una persona se salva por la fe solamente, pero la fe que salva no está sola. Bonita frase, me gustó mucho, la repito. Una persona se salva por la fe solamente, pero la fe que salva no está sola. Va acompañada de las obras de gracia, va acompañada de las buenas obras, creadas por Dios para que nosotros caminemos por ellas. Esta es la gran doctrina de la salvación por la gracia a través de la fe solamente, y que los reformadores tan claramente sacaron a la luz.
Existía, estaba esta doctrina. La proclamaron hombres como Hus, como Savonarola y otros precursores de la Reforma, que fueron valientes y enfrentaron a ese mundo religioso que no podía entender lo que tenía que hacer. Pero la sacaron a la luz. Y la iglesia entonces pudo empezar a crecer en este conocimiento. Por esto, el apóstol Pablo le enseñó estas palabras a los efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué más hace falta para recibir un regalo tan magníficamente ofrecido? ¿Lo has recibido? ¿Has recibido el regalo de la vida eterna a través de Cristo Jesús, a través de su gracia, a través de su amor? ¿Has abierto tu corazón para dejar entrar al Cristo resucitado que te da vida y vida en abundancia? ¿Has pedido perdón al Padre, has pedido perdón al Señor por los pecados que has cometido en tu vida, que yo he cometido en mi vida? Y podemos ver los efectos de la gracia en nosotros. Son maravillosos y completos. Nos da el pleno perdón de los pecados. Esto no significa que sabiendo nosotros que tenemos el pleno perdón de los pecados, vamos a decir, me llevo esto y el Señor me perdona. No. Negarnos al pecado. Ese es el punto. Negarnos al pecado. Negarnos a lo malo. Por la gracia del Señor somos salvos e iremos a la vida eterna. Otro significado grande de esa gracia maravillosa de Cristo. Además, nos da una consolación eterna y una buena esperanza. Ayer estábamos muy tristes, ¿verdad? El viernes en la noche, ayer sábado, hoy, hemos tenido que cerrar nuestras puertas. Hay iglesias en Santiago que hoy no han abierto. Han clausurado los cultos. Hay iglesias como esa de Valparaíso, que en la noche recién pasada fue incendiada. Y qué triste escuchar, no sé si será el pastor de la iglesia el que está hablando allí. ¿Y cuánto le costó a ese hombre hablar? Porque a cada momento estaba a punto de estallar en llanto. Lo hemos perdido todo, dijo. No hemos salvado absolutamente nada. Pero tenemos la esperanza puesta en Cristo Jesús. Amén. ¡Qué maravilloso! Es una gracia que durará eternamente. Por esto, rehusar, rechazar. Decir, a mí no me entra, no vale para mí. Rehusar un regalo tan magnífico es rehusar y rechazar al mismo Dios. Si usted no lo ha hecho antes, quiere abrir su corazón y recibir este regalo de vida eterna que Cristo le ofrece. ¿Todos ustedes están seguros de su salvación?
Si no lo ha hecho antes, me gustaría hacerlo hoy, en este momento, abrir su corazón a Cristo y decirle, entra en mí, Señor, y dame la vida eterna que tanto deseo, que tanto ansío, para vivir en paz. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros, ahora y para siempre. Amén. Oremos. Señor amado, así como decía mi hermano Freddy minutos atrás, somos indignos de estar parados en este lugar. Somos indignos, Señor, de tan magnífico y merecido regalo de la vida eterna. Y te pedimos, Padre amado, que tú limpies completamente nuestra vida. Limpia nuestro corazón, Señor, de malos pensamientos, de pecado. Y que la gracia tuya, Señor, nos ayude y nos impulse para vivir en santidad delante de ti. Te lo rogamos en nombre de Jesús, nuestro Padre, nuestro Salvador. Amén.